Les invito a abrir la palabra del Señor, que para eso estamos aquí, en Isaías 60. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 60, del versículo 1 al 3. Capítulo 60, del versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Gracias, hermana Carmen. Amén. ¿Sí? ¿Amén? Amén. No sé si me está diciendo amén porque yo estoy diciendo amén o porque lo encontró. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo encontró? ¿Sí? Buenísimo. Isaías 60, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué hermoso, ¿o no? Qué hermoso. Ya está, con la lectura ya estamos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a nuestra vida para darnos esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a nuestra vida para animarnos, para levantarnos, para darnos la posibilidad de ver otra realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que la podamos ver. Con tu Espíritu Santo, Señor, ilumina nuestra mente, alumbra nuestro corazón para que podamos ver lo que tú nos quieres, o lo que tú quieres que nosotros veamos, y podamos entender lo que tú quieres que nosotros entendamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Isaías 60 fue escrito por el profeta durante el reinado del rey Ezequías. Y el reino de Judá estaba experimentando un periodo de inestabilidad política y amenazas externas. El reino asirio, que era el imperio del momento, estaba avanzando y había conquistado muchos territorios vecinos de Judá. Y Judá pensaba de que efectivamente Asiria también los iba a conquistar. ¿Y qué fue lo que hizo Judá? Se asustó. ¿Y qué hizo Judá? El rey Ezequías, frente a esta amenaza, decide formar una alianza. Y decide formar una alianza con Egipto. No tenía que hacer eso. Tenía que seguir confiando en el Señor, pero decide va a hacer una alianza con Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lógico que no impidió que el reino sufriera la destrucción de varias ciudades, porque no hizo lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, en medio de esta situación de inestabilidad política y amenazas externas, Isaías profetiza en el Salmo 60 una visión de esperanza, una visión de ánimo para el futuro de Judá. Y yo rápidamente le quiero llevar esa idea, que tú y yo ya hemos estado ahí, usted y yo ya hemos estado ahí, en medio de inestabilidad y en medio de amenazas externas. Ya hemos estado ahí, usted y yo ya hemos estado ahí. Y claro, podríamos buscar en la Escritura algo que nos trajera esperanza, podríamos buscar en la Escritura algo que nos trajera ánimo, y por supuesto que vamos a encontrar textos como este: levántate y resplandece, porque ha nacido sobre ti la luz de la gloria de Dios. Y nosotros, sí, eso es lo que yo necesito. Pero déjeme pincharle el globo un poquito, o déjeme pincharnos el globo un poquito, porque hay que hacer una reflexión antes. Me parece que hay que hacer una reflexión antes. Hay que revisarnos un poquito. Es que no hay inestabilidad política y amenazas externas por el pueblo de Judá por nada. Y hay que revisarnos también nosotros un poquito en la situación en la que estamos, y nosotros también hemos tomado algunas decisiones que van o diametralmente opuestas a lo que Dios quiere, o un poquito no achuntándole a lo que Dios quiere para nosotros. Da lo mismo. ¿Por qué estamos
donde estamos y por qué estamos como estamos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Antes de pedir una promesa de Dios, tenemos que revisarnos un poquito y preguntarnos por qué estamos donde estamos y por qué estamos como estamos. La oscuridad en la que se encontraba el pueblo de Dios no fue gratuita. Hermanos, en Isaías 58, 2 capítulos antes, en el versículo 3, dice: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y el texto dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y parece que había algo, parece que había una razón por la que el pueblo estaba en esa situación, y era la injusticia. En el versículo anterior, en el capítulo anterior al 60, que es el 59, versículo 1, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta, yo creo que es una de las afirmaciones más claras que hay en la Escritura con respecto al efecto del pecado en nuestra relación con Dios. Hermanos, el pecado puede destruir nuestra relación con Dios. No porque el pecado aleje a Dios de nosotros, sino porque nos aleja a nosotros de Dios. Hay algo en el pecado que nos produce una lejanía automática con Dios. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta realidad? ¿Qué hacemos frente a esta realidad? Que en medio de nuestras injusticias, ahora sí, en medio de nuestras iniquidades, ahora sí, en medio de nuestras contradicciones, ahora sí, en medio de nuestras incoherencias, ahora sí, cuando la oscuridad llega, entonces también llega una palabra de esperanza para nosotros. Ahora sí. Si no hacemos la evaluación antes, y no podemos pedirle al Señor una palabra de esperanza. Hay que decir: bueno, ¿en qué lugar estoy? ¿Dónde estoy parado? ¿Por qué estoy en el lugar donde estoy parado, Señor? Entonces ahora sí necesito que tú vengas a mi vida con una palabra de esperanza. Por eso hoy vamos a hablar cuando la oscuridad llega, bien conscientes de por qué estamos en esa oscuridad. Cuando la oscuridad llega. ¿Está ahí o no? Sí. Muy bien, gracias. No sé quién está ahí, Cristian, ¿sí? Bueno, por ahí, Cristian, ¿sí? Muy bien. La primera cosa que el texto nos enseña es que cuando la oscuridad llega, Dios nos alumbra con su luz. Mire lo que dice versículo 1. Levántate, dice, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es todo un tema levantarse a la mañana. Pero nos gusta mirar el atardecer. Se lo pongo otra vez: es un temón levantarse a la mañana, pero nos gusta mirar el atardecer. Y el atardecer está anunciando algo. Está bellísimo, pero está anunciando algo. El atardecer está anunciando que la noche va a llegar. Y luego, después de la noche, lo que cuesta después es levantarse al amanecer. Quiero plantearles esta idea. Esto pasó con el pueblo de Dios, que sufrió la oscuridad de una larga noche de exilio, y más encima con un regreso difícil después a Jerusalén, y más encima que tenía vecinos que se oponían a la reconstrucción de la ciudad y el templo. Pero no eran ningunos pobrecitos ellos. Estas circunstancias fueron creadas por su pecado, como les estaba diciendo. Pero ha llegado el momento de la redención. Y yo quiero repetírselo porque también es una noticia para ti. Si hay oscuridad en tu vida, ha llegado el momento de la redención, porque sí es posible eso. Ha llegado el momento de la redención, porque siempre llegará el momento de la redención. No importa en el lugar donde estés, no importa la situación en la que estés, siempre llegará el momento de la redención. Siempre.
porque es una promesa de Dios para nosotros. Siempre, no vas a estar ahí siempre, porque siempre va a llegar el momento de la redención. Entonces Dios nunca, pero nunca nos va a abandonar. Y ahí entonces viene la palabra del capítulo 60 y le dice: levántate y resplandece. Cuando voy a despertar a mi hija Rebeca, uno de estos días me dice: yo voy a Rebequita ya a levantarse, y me hace la pregunta existencial potente de una niña de 12 años que me interpeló y me interpretó profundamente, y me dijo: ¿por qué? ¿Por qué me tengo que levantar? Qué genial la pregunta, es así. ¿Por qué me tengo que levantar? Y tenía razón. Es que, hermanos, si no hay una razón suficiente para levantarse, uno no se tiene que levantar. ¿No le parece? Pero díganme amén. Amén. Si no hay una razón suficiente para levantarse, uno no se tiene que levantar. Entonces es buenísimo lo que el texto me está planteando, que Dios no nos va a pedir que nosotros nos levantemos. Dios no nos va a pedir que nosotros resplandezcamos si primero Él no hace algo en nuestra vida y nos da una razón para levantarnos. Entonces yo le quiero plantear esta idea: levántate y resplandece. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacerle a Dios es: ¿por qué debería de levantarme? Y Él me contesta: porque ha nacido tu luz. Es buenísimo. Yo no me voy a levantar si primero tú no me visitas con tu luz. Está buenísimo interpelar a Dios en ese sentido. Y Rebeca tenía razón. ¿Por qué? La razón suficiente de ella era que tenía que ir al colegio y se iba a levantar igual, así que... Pero cuando nosotros hacemos un viaje y tenemos que levantarla, Rebequita, fresca, divina, lista para... Por lógico, ¿por qué? Porque tiene una razón suficiente para levantarse. Hermanos, si primero Dios no hace algo en nuestra vida, no tenemos razones para levantarnos. Pero ahí es donde el texto me dice: sí hay una razón. Porque el texto me está diciendo: porque ha venido tu luz. Entonces, si no hay un reconocimiento nuestro, si no hay un reconocimiento de quién nos alumbra los cantos oscuros de nuestra vida, no nos vamos a levantar. Esta es una invitación para cada uno de nosotros. Esto es una invitación para que reconozcamos de dónde viene nuestra luz y quién es el que nos alumbra los cantos oscuros de nuestra vida para sanar. ¿Quién es el que alumbra los cantos oscuros de nuestra vida para restaurar? ¿Quién es el que alumbra los cantos oscuros de nuestra vida para reparar, para reconciliar, para salvar? Entonces ahí nos podremos levantar. Primero es la acción de Dios en nosotros y luego es nuestra respuesta. Dios siempre toma la iniciativa porque siempre llegará el momento de la redención. Si no, pregúntele a Adán y Eva, escondidos ahí, escondidos. ¿Quién es el que buscó? ¿Quién es el que fue a buscar? Fue Dios. Y les preguntó en Génesis 3:9 la maravillosa pregunta de la gracia: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En el momento que nosotros queremos escondernos o en el momento que estemos en el hoyito, Dios va en busca de nosotros. Aun cuando nosotros no estemos buscándolo a Él, Él va en busca de nosotros y nos pregunta: ¿dónde estás? Levántate y resplandece. ¿Pero por qué? Porque ha venido tu luz. Eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Levántate porque ha venido tu luz. Este es el glorioso rescate del Redentor. Nuestra luz, hermanos, es Jesús, que viene a nacer sobre nosotros. Y es muy linda esta parte porque dice que viene a nacer sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y aquí hay un paralelo lindo entre luz y gloria, mostrando el esplendor de las teofanías, haciendo una clara referencia a que la más grande y esplendorosa teofanía en la historia es Cristo. Y Él ha venido a visitarnos para
darnos esperanza y para traer nuevas posibilidades a nuestra vida. Wow, cuando llega la oscuridad, entonces Dios toma la iniciativa y nos alumbra con la luz de Cristo y no nos pide que nos levantemos a menos que Cristo no venga primero a visitarnos. Entonces, ¿cuál es la oración que nosotros tenemos que hacer? La oración que nosotros tenemos que hacer es: Señor, alumbra mi vida para que no muera en esta oscuridad. Alumbra mi vida para que no muera en esta oscuridad y para que yo pueda levantarme y pueda resplandecer otra vez. No sé en qué situación estás tú, yo sé en cuál estoy yo, y esta palabra me dice: levántate, Caleb, y resplandece, porque ha venido tu luz. La segunda cosa que el texto me dice, que cuando la oscuridad llega, Dios nos visita con su presencia. Mire lo que dice el versículo 2: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En medio de esta oración: Señor, alumbra mi vida para que no muera en esta oscuridad, surge una esperanza mayor. No la encontraba, el significado no la encontraba en este texto. Y me ayudó nuestro querido amigo Juanito Calvino. Y él me dice, y él me cuenta, ¿no? Nosotros conversamos cada vez que yo leo su comentario. Y él me dice: es que la luz de Dios se incrementa aún más cuando desde la profundidad de nuestras oscuridades nos damos cuenta que el problema es aún mayor. Pero hay una promesa que la luz se incrementa aún mucho más. Entonces, ¿sabe lo que hace el Señor cuando nosotros le decimos: Señor, alumbra mi vida para que no muera en esta oscuridad? ¿Sabe lo que hace el Señor? Nos hace ver nuestra situación aún más descarnadamente. Nos dice: tu problema es peor. Tu problema no es solamente un pecadito, tu problema es peor, es la falta de dependencia y confianza en mí. Tu problema es peor. Está buenísimo saber cuando criamos a nuestros hijos que el problema no es la conducta de ellos, su problema es peor. Su problema no es que se porten bien o mal, su problema es peor. El problema del hombre es el corazón del hombre. ¿Se entiende, no? Entonces el problema del pueblo de Dios no era que hayan ido a hacer una alianza con Egipto, no era que hayan sido injustos con aquellos que tenían que ser justos, sino que el problema del pueblo de Dios era que su corazón estaba contaminado y también estaban contaminándose con la oscuridad del mundo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le dice: he aquí. ¿Y sabe lo que significa he aquí? Es: ven y date cuenta, ven. Como que lo trae: ven y date cuenta, abre los ojos, abre los ojos. Como cuando estoy despertando a mis hijas: incorpórate, porque incorpórate, y ahí tienen que incorporarse. Como que, ¿vieron Terminator 2? Ellas no. No, así se levantan, así, porque el problema es mayor. Porque es difícil abrir los ojos. Porque cuando estamos en oscuridad es difícil abrir los ojos. Y el Señor lo que viene a hacer es: he aquí. Nos dice: ven y date cuenta. He aquí es muy importante en el texto. He aquí. Y lo que dice el texto es: las tinieblas están cubriendo la tierra. Porque el problema es mayor. Y la oscuridad a las naciones, porque el problema es mayor. ¿Qué es lo que hace Dios? Profundiza nuestra percepción de la oscuridad y nos alerta que la oscuridad tiene ambiente, que la oscuridad tiene personas, que hay personas a nuestro alrededor que están siendo contaminadas por nuestra oscuridad también, y estamos siendo contaminadas por la oscuridad también de las personas que están a nuestro alrededor. Tiene ambiente. ¿No le ha pasado juntarse con personas tóxicas? O tal vez nosotros ser las personas tóxicas. No, claro que no, imagínense. Y ahí es donde el texto me dice: interesante, tiene ambiente, tiene personas, y la oscuridad está generalizada. Por eso dice la tierra, las naciones.
Miramos a nuestro alrededor y no hay esperanza. ¡Wow! Y entonces ahí viene el texto. Es maravilloso. Ahí viene el texto y nos dice, es que es muy lindo ese texto. Viene el texto y dice más. ¿Lo ha visto, no? Es que mira el texto, tiene que mirarlo. Dice el texto, porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad de las naciones más. Ese más es delicioso en el texto. Más, dice, más sobre ti amanecerá Jehová. Porque cuando estamos agobiados en innumerables aflicciones y atrapados en una oscuridad que no podemos salir, es muy difícil percibir a Dios, es muy difícil ser sensibles a su presencia y ver claramente su amor y ver claramente su bondad. Usted ya ha estado ahí, usted ya ha estado ahí, yo ya he estado ahí. Es muy difícil abrir los ojos y el Señor dice que no te estoy pidiendo que abras tus ojos completamente, solamente quiero que tú percibas que yo estoy amaneciendo en ti. Es buenísima la palabra. Dice que yo solamente estoy amaneciendo en ti, estoy amaneciendo sobre ti. ¿Qué es lo que me está diciendo? Es que poco a poco el Señor va a ir llenando de luz mi realidad, porque no quiere que yo perciba así su luz, quiere que yo lo perciba suave y ligeramente, hasta que el esplendor de la gloria y de la gracia de Dios esté en plenitud en mi mediodía. Es buenísimo. Entonces Dios nos visitará de tal manera que con su presencia nos mostrará las perfecciones de su ser y la gloria de Dios nos visitará. ¿Qué significa eso? Que claramente no es una luz terrenal, que claramente no es el sol, que claramente no es la luna. Nosotros necesitamos una luz que emane de la gloria de Dios, que podamos seguir sintiendo su amor, que podamos sentir su bondad, que podamos sentir su justicia, que podamos sentir su generosidad, su gracia. Porque, hermanos, ese tipo de luz que nos muestra las perfecciones de su carácter, porque Dios sigue siendo bueno, porque Dios sigue siendo poderoso, porque Dios sigue siendo justo, porque Dios sigue siendo misericordioso, porque Dios sigue siendo bondadoso, porque Dios sigue siendo Dios. Esa es la gloria de Dios que nos visita a cada uno de nosotros. Entonces los exiliados experimentaron la oscuridad espiritual durante mucho tiempo, de una larga noche de exilio. Y yo creo que muchos de nosotros o algunos de nosotros estamos ahí en una larga noche de exilio. Y el Señor está diciendo, yo no quiero que me percibas completamente. Yo solo quiero que sepas que yo estoy amaneciendo en ti. ¿Para qué? Porque Dios, que crea luz de la oscuridad, nos dice que hoy, cuando nosotros estemos en oscuridad, Él nos visitará con su presencia para mostrar finalmente las perfecciones de su gloria. Qué maravilloso es. Y la última cosa, que la que me anima más, es que cuando la oscuridad llega, Dios nos anima con su promesa. Miren lo que dice el versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando la oscuridad llega, nos damos cuenta que nuestra oscuridad tiene ambiente, como le estaba diciendo, que nuestra oscuridad tiene personas, que la oscuridad está generalizada. Y todos sufrimos de alguna manera y todos vivimos nuestras oscuridades de alguna manera. Y que nosotros tenemos que aceptar esa primera realidad, que tenemos oscuridades, que nuestras decisiones nos han llevado a oscuridades. Y ahí entonces miramos a nuestro alrededor y hay más personas sin esperanza. ¿No le ha pasado eso? Tal vez usted está pasando por algo así y se da cuenta y mira, y hay otros que están viviendo lo mismo que yo o están viviendo cosas peores que yo. ¿Qué podemos hacer? Entonces Dios viene y nos anima con su promesa. Y es buenísimo porque no nos da una promesa a nosotros.
La promesa de Dios dice: y andarán las naciones a tu luz. O en otra versión, tu luz guiará los pasos de las naciones. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para ti? Que Él te va a bendecir, Él lo da por hecho. Pero la promesa es que tú serás de bendición para otros. Está bueno. Porque es natural también. Uno alumbra y ¿qué es lo que pasa? Se disipa la oscuridad. Es natural. Pero hazte cargo de eso. Que si tú le estás pidiendo una bendición al Señor de restauración, de paz, de solución de alguna circunstancia, hazte cargo de que esta bendición trae una promesa para ti, que tú serás bendición a otros. Es lo mismo que Dios le ha encargado a todos los hombres y mujeres de la historia de la redención. Dios le da algo, pero no es para que se quede con ese algo, es para ser de bendición para otros. Pero sigo. Le dice: tu luz guiará los pasos a las naciones. ¿Qué tipo de luz es esta? Porque es hermosa esta idea de luz, porque no habla en términos conocidos por las naciones. El sol sirve de luz a las naciones. La luna alumbra con su resplandor los espacios de nuestra vida, pero no está hablando del sol y la luna, aquí el texto lo dice, sino que con esta luz, o mejor, esta luz, con este brillo, es algo sorprendente, es algo inigualable, es algo único, porque no se trata del sol y no se trata de la luna, porque eso es lo que nosotros conocemos. Cuando nos hablan de luz, pensamos en el sol. Cuando nos hablan de luz en la noche, pensamos en la luna. Y el texto dice: no, es algo sorprendente, es algo inigualable, es algo único. Y ahí el versículo 19 y 20 del mismo capítulo nos ayuda. Acompáñeme. Dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. Aleluya. Y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, dice, ni menguará tu luna. ¿Por qué? Porque Jehová te será por luz perpetua. Aleluya. Y los días de tu luto serán acabados. Aleluya. Entonces hay una promesa aquí, que en medio de nuestras oscuridades, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras desesperanzas, hay una luz que siempre vendrá sobre nosotros y alumbrará de tal manera que nos mostrará las perfecciones de su ser. Es que si no creemos en eso, no estamos en el cristianismo, porque eso fue lo que nos prometió Dios a nosotros. Cuando estábamos en medio de nuestras oscuridades del pecado, Dios envió a su único Hijo para alumbrar sobre nosotros y mostrar todas las perfecciones de su ser en nuestra vida. El problema es que no nos hacemos cargo. Esto nos coloca, hermanos, en el centro de la misión de Dios. Somos la luz del mundo porque Cristo nos alumbra, para que seamos mejores, no porque seamos mejores, sino porque Cristo ya alumbró en nosotros. Por eso la tarea es alumbrar, establecer justicia, perdón, libertad, esperanza. No sé qué estás pasando tú hoy, yo sé lo que estoy pasando, pero quiero decirte algo. Cuando la oscuridad llega a tu vida, Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Es buenísimo eso, que Dios siempre tenga un plan. ¿No le trae esperanza? Usted no sabe qué hacer. Seguramente ya se ha encontrado en una situación en la que seguramente yo también he estado, y uno no sabe qué hacer. Esa es la verdad. Cuando estamos en oscuridad uno toma malas decisiones, hacemos alianzas con Egipto, todo mal, somos injustos con algunas personas. Es así nuestra vida. No, es muy difícil. Entonces es muy lindo saber de que Dios tiene un plan. ¿Cuál es su plan? Y con esto los dejo. ¿Cuál es su plan? El plan de Dios tiene 3 cosas. Porque es presbiteriano Dios. No. El plan de Dios tiene 3 cosas. Arruino el sermón, pero no el chiste. 3 cosas. El Señor viene y nos alumbra con su luz. Porque no te va a pedir nada antes que te alumbre con su luz.
Eso es lo primero. El segundo paso de ese plan es que Dios nos visita con su presencia. ¿Para qué? Para mostrarnos las perfecciones de su ser. Al tiro, no. Está amaneciendo en ti. Está amaneciendo en ti. Y lo tercero de su plan es que Dios nos anima con su promesa, porque en medio de nuestras oscuridades la luz de Cristo siempre vendrá para guiarnos y para guiar a otros. Hagámonos cargo. No sé en qué oscuridad estás tú, pero Dios siempre tiene un plan. Ahí está su plan. Que el Señor te bendiga y Cristo alumbre sobre ti. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque tu plan es perfecto. Porque en medio de nuestras oscuridades, tú vienes a nuestra vida, nos visitas, nos alumbras y recién ahí nos pides que nos levantemos y resplandezcamos. Señor, queremos hacernos cargo para bendecir también a otros. Hazte cargo, Señor, de nuestras circunstancias y de nuestras oscuridades, para que nosotros también podamos testimoniar aquello que tú has venido a hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu plan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.